Bienvenidos al teórico de intercambio capilar. En este teórico intentaremos resumir los elementos que influyen para que se pueda producir el intercambio a nivel capilar. Recordando la constitución de los diferentes vasos, las arterias, que las podemos dividir en arterias de gran y mediano calibre y arterias de pequeño calibre, las arterias de gran calibre como la aorta, la arteria subclavia, la arteria humeral, tienen fibras elásticas en su capa media. Sin embargo, las arteriolas pierden esas fibras elásticas y mantienen el tejido muscular. Este tejido muscular liso responde a los estímulos que hemos visto, intrínsecos y extrínsecos, que determinan la vasoconstricción y la vasodilatación. Las vénulas y las venas son más colapsables, son más friables, tienen tejido conjuntivo, pero particularmente las venas tienen también músculo liso en su espesor, como vemos, marcado acá en rojo, lo que les permite variar el diámetro y por lo tanto la luz. Por último, nos encargaremos de los capilares. Los capilares tienen solamente una capa de endotelio adherido a una membrana basal, y al ser fina permite el intercambio de contenidos entre la sangre y el intersticio y las células. Recordando entonces, nos estamos ubicando en este sector, que es el sector capilar, en donde se produce el intercambio, ¿sí? Previo al capilar hay una región que se llama esfínter precapilar, ¿sí? Que está también regulado por el músculo liso, que determina la cantidad de sangre que va al capilar y por lo tanto determina la cantidad de sustancias que se puede intercambiar entre ambos. El pasaje de sustancias depende de diferentes mecanismos que ustedes estudiarán en su libro. A grandes rasgos podríamos simplificar los capilares en tres tipos: capilares continuos, ¿sí? En los cuales el intercambio se produce a través de transitosis y también entre las uniones estrechas que hay entre las células epiteliales; capilares fenestrados, en donde además de los mecanismos anteriores las sustancias pueden pasar a través de poros que tienen el citoplasma de las células; y capilares que tienen mayor fenestración, por lo tanto se llaman capilares sinusoides o sinusoidales, como podemos ver en el hígado. Por lo tanto, el pasaje de sustancias depende, en principio, de las características del capilar. Al ser más continuo el capilar, las sustancias o el pasaje de sustancias se dificultará más que en un capilar sinusoide. A su vez también, y esto se aplica principalmente para pequeños solutos y el líquido, las fuerzas que influyen en el pasaje son básicamente dos. Las fuerzas de repulsión, o sea, que empujan el líquido hacia afuera, son las fuerzas, principalmente la presión hidrostática, o sea, la presión que trae el capilar del sector arteriolar. Si tendríamos que cuantificar esa fuerza, esa presión hidrostática, podríamos decir que en el sector capilar arterial la presión hidrostática es de aproximadamente 35 milímetros de mercurio. Seguramente encuentran otros textos donde eso puede variar y en vez de 35 se establezca en 30. El concepto es que esa presión hidrostática lo que hace es empujar, ¿sí? Es una fuerza hacia afuera del capilar, o sea que tiende a que escapen el líquido y pequeños solutos hacia afuera. Por otro lado, hay una fuerza de atracción establecida principalmente por las proteínas. Ese pool de proteínas establece una presión oncótica hacia el capilar y es estable, y la podemos establecer en aproximadamente 26 milímetros de mercurio. Esa presión no varía porque estas proteínas son lo suficientemente grandes para que no puedan salir del sector vascular. Lo que sí descenderá a lo largo del recorrido capilar será la presión hidrostática, que en el sector capilar, como vemos, está en 35, y en el sector venoso se
se podría, digamos, decir que está en 17, en algunos textos van a encontrar unas cifras diferentes. Pero básicamente esa presión hidrostática va cayendo a lo largo que nos vamos alejando del corazón y nos vamos acercando al sector venoso. Por lo tanto, la presión neta de filtración que hay en el sector capilar arterial sería 35 menos 26. Eso nos da una presión neta de filtración hacia afuera, o sea que en el sector capilar arterial la fuerza es hacia afuera y por lo tanto el líquido con algunos solutos pequeños, que los que son permitidos por el capilar, van a tender a irse del capilar. Acá no he tenido en cuenta en esta explicación también la presión oncótica intersticial y la presión hidrostática del intersticio, que juegan roles contrarios a las que vimos recién. La presión oncótica u osmótica del intersticio es una presión de atracción hacia el intersticio de 1 milímetro de mercurio. Si sumamos entonces en el esquema, en el dibujo, las fuerzas de atracción y repulsión, nos da una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. En el sector capilar venoso, la presión oncótica se ha mantenido en 26 y la presión hidrostática en 17. Por lo tanto, cuando establecemos la presión neta de filtración, además de tener en cuenta la presión oncótica del intersticio, nos da una presión neta de filtración de menos 8. Esto quiere decir que las sustancias quieren ingresar al sector capilar venoso. O sea que sería de absorción en el sector capilar venoso. Si vemos, hay una presión neta de filtración de 10 en el sector capilar arterial y una presión neta de filtración de 8 en el sector capilar venoso. Eso nos da una diferencia de más 2 en el sector arterial capilar. Ese resto de líquido que queda, si es tomado por el sector linfático y es al final drenado nuevamente en el sector vascular venoso cerca del corazón. Así que en definitiva, este es un circuito cerrado en el cual no hay pérdida ni ganancia importante de líquido, a no ser, por supuesto, que consideremos situaciones en las cuales puede ser la deshidratación, las pérdidas hipovolémicas por una hemorragia. Bien. Por último, recordar los elementos que dependen de la circulación venosa, que hemos remarcado en clase. La sangre retorna al corazón por la diferencia de presiones o por el gradiente de presiones. Recuerden que el sector venoso es un sector de éstasis sanguíneo, o sea que en general la sangre tiende a detenerse, ¿sí? Sin detenerse estrictamente, ¿sí? Pero tiende a enlentecerse en su retorno, de la diferencia de presiones que se dan en el tórax y del bombeo muscular. Recordar este último, en el cual la contracción rítmica de, en este caso, el sóleo o los gemelos, como vemos en el dibujo, oficia de bomba auxiliar al corazón y facilita el retorno de sangre hacia el corazón. Muchas gracias.